Continuando adelante con nuestra clase de interpretación clínica de gases arteriales, entonces tengamos en cuenta qué es una ley. Una ley es una regla y norma constante e invariable de las cosas. Y aquí quiero que ustedes tengan el concepto de que uno fisiológicamente está vivo porque sigue una serie de comportamientos predecibles determinados por unas leyes. Y una ley muy importante fisiológica para el organismo es el principio de la electroneutralidad. ¿Qué dice el principio de la electroneutralidad? Dice que el número de cargas positivas en el organismo debe ser igual al número de cargas negativas. Uno, para estar vivo, debe seguir el principio de la electroneutralidad. Observen que no es igual a que el número de aniones es igual al número de cationes, porque siendo la ley de la electroneutralidad algo tan fundamental para el organismo, en ocasiones existen iones como el ferroso o el férrico que en algún momento pueden ser más 2 o más 3 en carga, y él juega así para mantener el principio de la electroneutralidad. Entonces, debemos de tener en este momento claro estos aspectos fisiológicos del estado ácido básico para que nos vamos a determinar entonces ya lo que es la aproximación de Henderson y Hasselbalch en el entendimiento del estado ácido básico. Entonces, sigamos generándonos preguntas para encontrar las respuestas. ¿Cuál es el pH normal del organismo y por qué el organismo necesita este rango de pH? El pH normal del organismo está entre 7.35 y 7.45. Esto corresponde a una concentración de hidrogeniones entre 36 y 42 nanomoles por litro. Y lo necesitamos mantener en ese rango porque con ese rango de concentración de hidrogeniones estamos siendo electroneutros. Si nos salimos de ese rango, perdemos la electroneutralidad. Entonces ustedes me dirán, bueno, si las concentraciones de hidrogeniones son tan fundamentales para el organismo, tenernos en ese rango nanomolar, ¿de dónde el organismo produce hidrogeniones? Entonces necesitamos el pH para que estén adecuados todos nuestros sistemas, y para resolver ese interrogante que estoy planteando de dónde se generan los hidrogeniones, entremos a definir qué es un buffer. Buffer es una sustancia que generalmente es un ácido débil que tiene la capacidad de unirse de manera reversible a los hidrogeniones. Teniendo esta definición, vámonos a la parte gráfica para que podamos tenerlo mucho más claro. Mire que yo tengo, en este caso que estoy colocando de analogía, un acuario, voy a agregarle una sustancia ácida, se disocia obviamente esa sustancia ácida, pero mire que tengo este buffer que es el bicarbonato. Cuando el bicarbonato se une a los hidrogeniones, observen ustedes que se forma ácido carbónico. El ácido carbónico, como esto es un equilibrio dinámico, se vuelve a disociar en hidrogeniones y bicarbonato. Pero si yo eché 3 moléculas de hidrogeniones y se forma ácido carbónico, cuando el ácido carbónico se disocia, tan solo libera una molécula de hidrogeniones, de tal manera que él de alguna manera taponó 2 hidrogeniones. Aquí siempre me gusta también plantearle la analogía de las espumas de baño. Cae mucha agua, pero sale poca agua. Ella tiene la capacidad de captar agua en el caso de la analogía, y en el caso aquí fisiológico, el bicarbonato está actuando como sistema buffer del organismo. ¿Cuáles son los principales sistemas buffer del organismo? Los principales sistemas buffer del organismo es el sistema proteico, específicamente la hemoglobina, la albúmina. Entonces, por eso es muy importante qué hemoglobina tiene el paciente cuando se está enfrentando a un paciente con alteraciones del estado ácido básico. Y el interrogante que yo les planteaba, ¿cuál es el mayor aporte de hidrogeniones que recibe el organismo? Entonces, ustedes deben recordar que nuestra central hidroenergética donde producimos energía es la mitocondria. Allá en la mitocondria está el ciclo de Krebs, y por ese ciclo de Krebs, la generación de ATP, se producen hidrogeniones. Pero allá a la mitocondria llega el glóbulo rojo, y el glóbulo rojo le dice a la mitocondria, te estoy dejando oxígeno que lo necesitas para el ciclo de Krebs, y dame esos hidrogeniones que se han formado. Y observen ustedes cómo el glóbulo rojo tiene anhidrasa carbónica. Coge esa anhidrasa carbónica, se forma ácido carbónico,
se neutraliza la concentración de hidrogeniones, llega al pulmón y el pulmón nuevamente existe anhidrasa carbónica y le dice, vea, señor epitelio alveolar, aquí traigo ácido carbónico, se disocia en CO2 y agua y por eso nosotros expiramos CO2. Entonces, de alguna manera, ese es el mayor aporte de hidrogeniones secundario en los procesos de generación de ATP. Pero, ¿qué sucede si se altera la mecánica ventilatoria? Específicamente, ¿qué pasa si un paciente tiene un episodio asmático agudo o si un paciente tiene una neumonía? ¿Qué va a pasar con su capacidad de excretar CO2? Va a estar deteriorada. ¿Y qué va a pasar con la concentración sanguínea de CO2? Se incrementa. Si se incrementa la cantidad de CO2, se va a formar más ácido carbónico y se va a formar más hidrogeniones. Y vamos a tener una acidosis respiratoria. Entonces yo siempre les digo, ven un pH bajo y lo siguiente que vayan a analizar es la concentración arterial de CO2. Si el pH está bajo y la concentración arterial de CO2 está aumentada, ustedes dicen esto es una acidosis respiratoria y aquí el problema está en pulmón, en incapacidad de excretar CO2. Entonces el pH disminuye. ¿Qué mecanismos de compensación tiene el organismo? Lo interesante es que el organismo tiene 3 mecanismos de compensación. Tiene el sistema buffer, tiene el sistema respiratorio y tiene el sistema renal. Aquí en este caso específico de la acidosis respiratoria, entonces, ¿qué se le dice al riñón? Señor riñón, por favor, reabsorba mayor cantidad de bicarbonato y excrete mayor cantidad de hidrogeniones. Entonces, eso es el panorama de lo que es la acidosis respiratoria. Las alcalosis respiratorias ya uno no las observa tan frecuentemente. En años anteriores, los pacientes con hipertensión endocraniana hiperventilaban inicialmente. Al hiperventilar, el CO2 disminuye. Al disminuir el CO2, la concentración de ácido carbónico disminuye y de esa manera entonces tenemos de que el pH se incrementa. Entonces entran los sistemas de compensación del organismo. En este caso es lo contrario, excretan bicarbonato y reabsorben hidrogeniones. Quiero irme un poco más adelante y comenzarle entonces que esta es la teoría de Henderson y Hasselbalch para que entremos ya entonces en la teoría de Stuart. ¿Cuál es el aporte que da Stuart? El aporte que da Stuart desde el modelo matemático que él es que él inicialmente dice, vea, ustedes están tratando, como lo hacíamos en el pasado, estados de acidosis agregando bicarbonato, y eso es totalmente incorrecto. Él hace sus fórmulas matemáticas y él dice, mejor hablemos de que en las soluciones biológicas existen 2 grupos de variables. Un grupo de variables que las vamos a denominar variables independientes, las cuales son las que varían primariamente y van a ser las responsables de los cambios de unas variables que se llaman dependientes. Es decir, todo cambio de las variables dependientes se explican por cambio de las variables independientes. ¿Cuáles son las variables dependientes? Concentración de hidrogeniones y concentración de bicarbonato. Por eso el señor Stuart dice, usted a un exceso de hidrogeniones no lo puede tratar colocando bicarbonato porque ambas son variables dependientes. Todo cambio en las variables dependientes se explican por cambio de estas variables que se denominan las variables independientes. ¿Cuáles son las variables independientes? La presión arterial de CO2, el SID, que en español es DIF, que es diferencia de iones fuertes, y los ATOP, que son los ácidos débiles no volátiles. El señor Stuart, el aporte que nuevamente hace, y es que vuelve y ratifica el principio de la electroneutralidad. Él efectivamente dice, si usted suma en el organismo cargas positivas, debe ser igual a cargas negativas. Pero en ocasiones, como sumar calcio, magnesio o fosfatos es complicado, ahí él da el concepto de la diferencia de iones fuertes. Y lo que él dice es, sumemos los 2 principales positivos, que es sodio y potasio, restémoslo del principal negativo, que es cloro, y eso da entre 40 y 42 mil equivalentes por litro. Entonces él dice, analice usted los gases arteriales, y si cuando usted analiza los gases arteriales, la DIF está normal,
o sea, entre 40 y 42, usted piense en 3 situaciones clínicas. Tiene producción de ácido láctico, y eso se da por la hipoperfusión tisular. Tiene producción de cuerpos cetónicos, y eso se da en un paciente con coma cetoacidótico, o tiene una intoxicación exógena. Y si usted tiene la DIF disminuida, usted lo que tiene es una hipercloremia. Entonces, ¿cuál es la idea grande que yo quiero dejarles? Cuando a ustedes les lleguen unos gases arteriales, ustedes primero ven si el pH está en el rango normal, entre 7.35 y 7.45. Con disminución de pH, vaya y analice la presión arterial de CO2. Si la presión arterial de CO2 está aumentada, usted dice, aquí el problema es respiratorio, pulmón, incapacidad de excretar CO2. Si el PC2 está en el rango normal, usted tiene que irse a medir la diferencia de iones fuertes. Si la DIF está normal, 3 cosas: producción de ácido láctico, producción de cetonas o intoxicación exógena. Y si la DIF está disminuida, estamos frente a una hipercloremia. Los ATOP, que son los ácidos débiles en soluciones biológicas, esto se ve específicamente en pacientes con insuficiencia renal crónica, que son situaciones en las cuales hay pérdida de bicarbonato constante en la orina. Entonces, es una situación que clínicamente uno solo lo ve en este segmento específico de pacientes.